Meditemos ahora juntos en la palabra del Señor a través del sermón dominical. Soy el pastor Isaí Rodríguez. Bienvenidos. Que su palabra aliente nuestros corazones en esta hora. En el día del Señor les saludo con afecto y con gozo al disfrutar de las bendiciones que solo el Señor puede otorgarnos. Qué alegría compartir con ustedes ahora la palabra del Señor. Les invito a que me acompañen a la lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Seguramente para algunos de ustedes un versículo bastante conocido. Dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendito Señor, trae a nosotros en esta hora un refrigerio espiritual que alimente nuestro ser entero y que nos edifique en el conocimiento de tu palabra para llevarla a la práctica con el poder de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén. El golem es un personaje de la ficción en la cultura judía de la Edad Media. Creado a partir de arcilla o de piedra, este ser inanimado adquiere vida y propósito gracias a dos características específicas. La primera de ellas es que colocada sobre su frente va la palabra Emet en hebreo, que significa verdad. Esto produce vida en este personaje, por supuesto, de ficción. Lo segundo que le ayuda a cumplir con un propósito es que dentro de su boca sea colocado un papel con la acción que se espera que realice. Supuestamente creado para defender al gueto judío de la Edad Media en Praga, este personaje trascendió por encima de esto y se ha convertido en un elemento simbólico para muchos o en muchos sentidos. Pero lo traigo a colación en esta mañana para reflexionar con ustedes cómo no solo en la cultura judía, sino hoy en día es importante considerar el poder que tiene la palabra. Desde la perspectiva de este personaje, es una palabra la que le da vida colocada sobre su frente. Y es una frase poderosa colocada dentro de su boca la que le da propósito o sentido para actuar. Era necesario entonces saber qué palabras poner dentro de ese papel. Cuenta la historia de la fantasía que en alguna ocasión la esposa de su creador le puso dentro de su boca la frase: ve y saca agua del río. Y aquel golem fue hasta el río, a las orillas de la ciudad, y comenzó a sacar agua, pero como la frase solamente decía saca agua, él sacó agua y sacó agua y sacó agua hasta que inundó la ciudad. Esto nos habla de la importancia de saber decir las cosas, porque el poder de la palabra nos va a llevar a grandes beneficios o a grandes catástrofes. También podemos observar más todavía el poder de la palabra en esta historia cuando en la necesidad de detener al golem o de destruirlo porque estaba causando desgracias, la clave para poder hacer un alto en la vida que él tenía era borrar una sola letra de la palabra que había sido escrita en su frente. La primera palabra era la que se tenía que borrar para poder cambiarla, y en vez de que dijera verdad, las letras que quedaran dijeran muerte, e inmediatamente era quitada la vida de aquel personaje. Así de poderosa es la palabra. El versículo que nos ocupa esta mañana es un versículo que nos habla precisamente del poder de la palabra, en este caso, la palabra de Dios. Si decir las cosas tiene poder, la palabra que surge de la boca de Dios es mucho más poderosa de lo que nosotros siquiera podemos imaginar.
Quiero reflexionar con ustedes de este versículo y de su contexto. 3 historias o 3 elementos, más bien dicho, que nos hablan del poder de la palabra de Dios. 3 características que nos señalan el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y que a través de estos nosotros podamos alcanzar a valorar, a practicar la palabra de nuestro Dios. El versículo que leímos nos dice que la palabra de Dios es viva. Y precisamente esta es la primera característica que quiero señalar. La palabra es vida. La palabra crea. La palabra da. La palabra genera. La palabra regala. Y la palabra promete de parte de Dios. ¿Cómo no señalar aquella escena impresionante de la creación del universo, cuando a la sola palabra de Dios, al decir sea la luz, apareció este haz luminoso? ¿Cómo no destacar el hecho de que es la boca de Dios, la palabra poderosa de Dios, la que ha creado todo lo que existe, y durante 6 días maravillosos creó el universo entero? ¿Cómo no destacar el poder de esa voz hermosa pero firme, de la cual salen palabras que nosotros podemos estar seguros que son palabras poderosas que traerán vida a quienes las escuchen? El versículo que leímos está insertado dentro de un contexto en el que Dios está reflexionando con el pueblo, hablándoles acerca de las promesas que Él ha hecho a el mundo. Específicamente está señalando la importancia de entender cómo Dios ha provisto un medio de salvación para la humanidad, estableciendo como ejemplo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel y la promesa que les hizo de que entrarían en su reposo. Esta promesa es una promesa de redención. Cuando el pueblo de Israel anduvo por el desierto, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, la promesa hecha por Dios es que entrarían a la tierra prometida. Simbólicamente, esta es una promesa de entrar en el reposo de Dios, de entrar en la seguridad de Dios, de entrar en las bendiciones que Dios tenía para ellos en aquella tierra. Por lo tanto, esta promesa simbolizaba la redención que Dios le ofrecía al pueblo de Israel en todos los aspectos. Entrar al día de reposo significaba también entrar en una promesa de esperanza. Era la promesa que garantizaba dejar atrás el dolor de la esclavitud, dejar atrás la angustia y la frustración del desierto, dejar atrás todo el pecado y toda la maldad que habían vivido, y ahora disfrutar de las bendiciones de Dios. La promesa de entrar en el día de reposo representa también una promesa de comunión, la promesa de poder por fin dejar todo aquello que estorbe y entrar en una relación perfecta, en una relación íntima y poderosa con el Señor. Esta es la promesa que Dios le hizo a Israel, y sobre ella está reflexionando el autor de la carta, y por eso cuando llega a este versículo no podemos omitir este contexto y señalar que la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios genera vida, y la palabra de Dios da esperanza, da redención, da comunión, porque esa es la promesa que Dios le hizo a Israel. Pero también los versículos
relacionados con este pasaje nos hablan de que aquella promesa de entrar en el día de reposo es también para todos, porque todavía hay un día de reposo, dice el autor de la carta. Todavía no se ha completado, todavía hay quienes no han entrado en este reposo y por lo tanto todavía la promesa está vigente. La promesa es para hoy de que Dios traerá un día de reposo y nos hará entrar en él a todos quienes creamos en esta promesa. Esta es la clave, pues, entonces, para que accedamos a esta promesa que Él ha realizado, a esta vida que Él promete a través de su palabra. Creer lo que Él ha dicho, creer que Él ha creado todas las cosas, creer que su palabra es poderosa y firme, creer que trae vida y creer la promesa de que Él dará a su pueblo esperanza, redención y comunión con Él por toda la eternidad. Sin embargo, no es únicamente en este sentido en el que el versículo nos lleva. También nos hace mirar cómo la palabra de Dios no solamente es viva, es vida, sino que también la palabra de Dios es precisa. Y cuando digo precisa, me refiero a que es clara, es objetiva, es directa, es específica. Quizá también es estricta porque señala con claridad aquello que se demanda de nosotros. Cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, hay una escena en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, donde se nos señala cómo fue traída hasta su presencia una persona sordomuda. El método que Jesús utiliza en esa ocasión para sanar a este hombre es muy curiosa. Pero más allá de este recurso técnico que Jesús utilizó, quiero enfatizar cómo el evangelista Marcos nos da el detalle de la palabra exacta que utilizó Jesús para generar poder de sanidad sobre aquel hombre. Dice la Escritura que acercándose a él, después de hacer todo lo que hizo, le dijo la siguiente palabra en arameo: Efata, sea abierto. Jesús utilizó una palabra específica para una necesidad específica. La palabra es precisa de parte de Dios. La palabra siempre va a ser clara, no va a dejar a medias tintas, no nos dejará en oscuridad, no nos dejará en espacios grises. La palabra siempre nos dirá lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. La palabra nos dirá exactamente qué es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. La sentencia de estos versículos relacionados con el versículo 12 que nos ocupa en esta ocasión es clara. Los versículos relacionados con este pasaje nos señalan cómo el pueblo de Israel fue sentenciado a no entrar en el reposo de Dios a causa de la desobediencia y de la falta de fe que hubo en ellos. La sentencia fue esta: no entrarán en mi reposo. Esta generación desobediente, esta generación sin fe, no entrará en mi reposo. Dios es claro en ese punto. Dios es específico. Dios es directo en lo que le dice a esta generación, pero ahora lo trae a colación el escritor de la carta para mostrarnos cómo la palabra de Dios es clara y directa sobre nosotros. Por eso usa esta analogía de la espada que como un bisturí
entra y penetra y hace su trabajo con exactitud, separando las cosas, haciendo un trabajo exacto sobre la necesidad de cada uno de nosotros. El objetivo final al que nosotros debemos llegar con esta enseñanza es entender entonces que la palabra es precisa y que por lo tanto se requiere estudiarla con fidelidad, con constancia, interpretando correctamente la Escritura para poder entender qué es lo que Dios quiere decirnos a través de ella. No confundamos, no nublemos la mente y estudiemos la Escritura con pasión, con fervor, con compromiso para descubrir lo que Dios realmente quiere decirnos y después de eso aplicar a nuestras vidas estas verdades correctamente. El pueblo de Israel desobedeció a Dios, le faltó fe. Aún estando ya a las orillas de la tierra prometida, ellos tuvieron incertidumbre, inseguridad, desconfiaron de la palabra de Dios, de la promesa de Dios de que entrarían y conquistarían la tierra. Y esto les trajo consecuencias, porque cuando Dios promete algo, Él exige de nosotros fe y obediencia para creer lo que Él ha prometido. Y si estas dos características no son encontradas en ustedes y en mí, entonces Él también es muy preciso al decir, no entrarán en mi reposo. La tercera característica del poder de la palabra descrita en estos versículos, en este pasaje, es que además de ser vida y de ser precisa, es también reveladora. La expresión final del versículo dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discernir, escudriñar, revelar, son palabras que nos muestran lo que el poder de la palabra de Dios puede hacer en nosotros. Entonces, la palabra trae para nosotros la seguridad de que entrará con precisión a nuestra necesidad, pero también revelará todo lo que hay dentro de nosotros. La famosa historia de Hechos capítulo 5 nos narra cómo Ananías y Zafira planearon engañar al Espíritu Santo. Planearon hacer algo que, si bien no era malo en el sentido de tomar parte de sus recursos, de la venta de su bien, lo incorrecto fue tratar de demostrar que habían entregado todo para el Señor. Tratar de fingir fue algo que les costó la vida a estos dos personajes, pero dirigido por el Espíritu Santo, Pedro recibe la revelación de la verdad oculta en el corazón de este matrimonio. La realidad del poder de la palabra siempre traerá a nosotros a flote la verdad escondida en nuestro interior. Por más que querramos ocultarla, cuando somos presentados, cuando somos expuestos al poder de la palabra de Dios, esta hará aflorar de nosotros aquello que hemos escondido de la vista de los demás, porque ese es el poder de la palabra. Ella revelará la verdad de nosotros. El pasaje insiste y señala en esta historia de Hebreos 4 que la condición que Dios demandaba del pueblo de Israel para entrar en su reposo era que tenían que creerle y tenían que obedecerlo. La ausencia de esto reveló las consecuencias finales
que ellos experimentaron de no entrar al reposo de Dios, pero sobre todo mostraron lo que había dentro de su corazón: incredulidad, rebeldía. Son características propias de aquel pueblo de Israel que, aunque veía la mano poderosa de Dios, aunque estuvo ahí a las faldas del monte Sinaí para contemplar el poder de Dios descendiendo, aunque estuvo ahí mirando y recibiendo el maná del cielo y el mar abierto frente a sus ojos, dentro de él todavía existía esta rebeldía y esta incredulidad que fue revelada por el poder de la palabra de Dios. No basta entonces solamente con ver, con oír la palabra de Dios. Hay que creer y obedecer. Hay que practicar la palabra del Señor. El poder de esta palabra, el poder de la palabra de Dios está disponible para nosotros hoy. Sigue generando vida en el corazón del hombre. Sigue siendo precisa a la necesidad de cada ser humano. Sigue siendo reveladora para mostrarnos lo que en realidad somos cada uno de nosotros. Que Dios entonces nos dé de su gracia para creerla, nos dé sabiduría para entenderla y nos dé fortaleza para practicarla. Los resultados, amados hermanos, saltarán a la vista cuando usted y yo le demos a la palabra el lugar que merece entre nosotros y ésta cumpla el propósito para el cual fue traída a nuestros corazones. Oremos al Señor. Bendito Dios, adoramos tu nombre y te agradecemos la palabra que has provisto para tu pueblo, Señor. Muchas gracias, porque a través de tu palabra hemos adquirido vida en las promesas que tú has hecho para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra encontramos una respuesta específica a nuestra situación, Señor. Tú siempre tienes una palabra precisa para nosotros. Gracias, oh Dios. Gracias, porque aunque a veces nos duela, tu palabra revela el interior de nuestro corazón para ayudarnos a corregir el camino y a ser mejores cada día delante de ti. Ayúdanos, Señor, para poder entrar en este reposo que aún está en espera, para poder alcanzar esta promesa tuya, Señor, para poder creer y para poder obedecer. Ayúdanos, Señor, a hacer de tu palabra el recurso poderoso que nos lleve a esta promesa cumplida, Señor. Glorifica tu nombre en la vida de tu iglesia y que veamos en tu palabra, Señor, el recurso más grande que tú nos has dado para vivir como tú deseas y para alcanzar, Señor, la vida eterna que tú nos has prometido. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que este mes de agosto, que las iglesias evangélicas celebramos como el mes de la Biblia, traiga a cada uno de nosotros el recuerdo de que la palabra de Dios es poderosa, de que la palabra de Dios es fiel, es eterna, es firme y que es nuestra mejor ancla para sostenernos hasta alcanzar las promesas que Dios nos ha ofrecido. Mi Señor les bendiga abundantemente.